Iniciamos una nueva andadura del lado del misterio buscando el camino de la verdad. Un programa que en algunos aspectos intencionados intentará cuando menos haceros pensar y sembrar algunas inquietudes en vuestras almas inquietas. De la batuta de un servidor, Juan Carlos Baruch Hernández, iniciamos el trayecto de la mano del doctor en filología José Carlos Aranda Aguilar, que nos hablará de cuándo nuestro cerebro nos traiciona. Seguiremos el camino con la antropóloga y médico-pediatra Cristina López Ortego, que nos hablará de los devoradores de hombres. En el relato de la noche, Ariel Martínez nos hará ver cómo la realidad supera muchas veces la ficción con el relato titulado El visitante. Entraremos en la recta final del programa con la criminóloga Verónica Cano Alarcón y el trastorno antisocial de la personalidad. Y llegaremos a nuestro destino, donde el historiador y escritor Joaquín Riera Ginestar nos hará un repaso por la Tercera España, la Guerra Civil Española. Bienvenidos al Universo Secreto. Mucho se ha dicho y discutido acerca de las características que distinguen al ser humano del resto de los animales. Principalmente y casi con toda seguridad, la mayoría piensa que nuestro cerebro, ese órgano único y tan complejo, es lo que nos distancia del resto de animales, principalmente debido a la capacidad que tenemos de pensar. El cerebro humano abrevia, organiza, agrupa, da sentido y coherencia para lograr una imagen del mundo más clara y sencilla con la cual operar. Pero en determinadas situaciones, circunstancias o vicisitudes de la vida, el cerebro quizás nos traicione. José Carlos Aranda, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Carlos, bien hallado siempre. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Muy bien, ese punto de positividad que decías la semana pasada. Vamos a seguir hablando de la mente, del cerebro y, bueno, la pregunta es, José Carlos, ¿nuestro cerebro puede ser nuestro enemigo? Nuestro cerebro puede convertirse en nuestro gran enemigo y en nuestro peor enemigo, porque es quien mejor nos conoce y quien conoce los recursos necesarios para activar la negatividad, ¿no? y enfrentarnos a la posibilidad de evolucionar en la vida. Por eso es tremendamente importante conocer sus mecanismos y poner remedio, y saber reaccionar a tiempo. Pero sí, evidentemente puede ser nuestro peor enemigo. ¿Y cómo se puede convertir nuestro cerebro en nuestro peor enemigo? Ya sabemos la base, sabemos la raíz, nadie mejor que nuestro cerebro para conocerse a sí mismo. Pero ¿cómo se puede volver en contra de nosotros? ¿O puede descubrir alguna faceta de nosotros que nosotros queremos mantener oculta? Por ejemplo. Bueno, mira, voy a empezar contando una historia, si te parece. Es una historia de un libro que a mí me conmocionó cuando lo leí. Y es un libro bastante mal comprendido y peor interpretado. Me refiero a La Metamorfosis de Kafka. Cuando tú le recomiendas a alguien el libro, te dice, bueno, este libro es infumable, ¿no? Esto es un caos, ¿no? Te cuenta la historia de un vendedor de zapatos que llega a su casa, el hombre está súper agobiado porque su padre está medio impedido, está ya de baja por enfermedad, depende de él, su padre y su madre. Su hermana, que es una pequeña adolescente, él sueña con que sea una gran violinista y está costeándole los estudios en el conservatorio, y el hombre está trabajando 16 horas diarias, ¿no? Y un día llega a su casa y se despierta convertido en un insecto. El insecto yo siempre lo he visualizado como una cucaracha, aunque en ningún momento se menciona qué insecto es, ¿no? Este hombre se levanta convertido en un insecto y en principio cree que es una pesadilla, un mal sueño. Trata de volverse a dormir, pero se despierta y sigue convertido en un insecto. Entonces intenta denodadamente abrir la puerta, pero con las patas no puede girar el pomo, ¿no? Y se encuentra encerrado en su habitación. La familia al principio se extraña, lo deja dormir, pero al final acuden a él y cuando abre la puerta gritan horrorizados, ¿no? Y a partir de ahí empieza la historia de cómo este hombre
no puede dejar de ser un insecto, cómo la familia le va arrimando comida, cómo él siente que sus gustos han cambiado, que ahora lo que le gusta son las verduras putrefactas, ¿no? Se horroriza de sí mismo, no comprende qué es lo que está pasando, pero es incapaz de salir de sí mismo. El final de la historia es terrible, ¿no? Porque al final los padres alquilan las habitaciones y con esto consiguen vivir bien. La hermana abandona el conservatorio porque nunca le había gustado la música. Y el único que queda convertido en un insecto inútil, abandonado, es él en su habitación, ¿no? Cuando yo recomiendo este libro, siempre digo, cuando leáis este libro, pensad que estáis leyendo la historia íntima de lo que es una depresión profunda. Una persona que se levanta un día y de pronto se siente absolutamente inútil de afrontar su propia vida, ¿no? Y cómo esta inutilidad no es algo consciente, sino que es algo inconsciente. Y cómo destruye al propio ser, incapacitándolo para los actos más sencillos y cotidianos de la vida. Esta es la historia de la metamorfosis de Kafka, que tiene mucho que ver también con su historia personal, con la relación que tenía con su padre, que fue rechazado por su padre. Su padre era carnicero, ¿no? Y la madre, en cambio, pues era una mujer bastante más intelectual, mucho más afectiva, mucho más sentimental. Y siempre fue rechazado por su padre, ¿no? Que lo consideraba un ser enfermizo y débil, ¿no? Poco digno de él, ¿no? En este trasfondo de psiquiatría, de inadaptación y de rechazo, es donde se va un poco fraguando a muchos de los problemas que derivan en la depresión, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona cuando está con esto? Yo creo que ahí tenemos, en esta historia, que no sé si conocías el libro o no, si lo habías leído, Sí, sí. pero yo creo que cuando se recomienda el libro hay que dar esta clave de lectura, ¿no? Porque si no damos esta clave de lectura, la verdad es que parece que estamos en un mundo surrealista que no tiene mensaje, cuando el mensaje que tiene es tremendo, es fortísimo, ¿no? Y ahí es donde estamos, ¿no? Otra cuestión es por qué se produce, por qué el cerebro en un momento determinado se puede convertir en nuestro enemigo, puede bloquearnos la capacidad de reaccionar ante la realidad. Y ahí es donde yo creo que podríamos hablar largo y tendido y quizás dar algunas ideas que puedan ser útiles a quienes nos escuchen y que estén pasando por episodios de este tipo, ¿no? Y yo creo que este es el interés del programa, ¿no? ¿Tú crees entonces, José Carlos, que la depresión puede ser nuestro cerebro que se vuelve en nuestra contra? Sí, en realidad el cerebro lo que hace es bloquearse, ¿eh? El flujo de comunicación en el cerebro se bloquea y al bloquearse nos deja inmersos en un círculo vicioso, ¿no? Es como el hámster que está continuamente corriendo dentro de la rueda para no llegar a ninguna parte, ¿no? Otra cuestión es por qué se produce la depresión, cuáles son los factores detonantes de la depresión. Sabemos que existen factores externos e internos, ¿no? Existen determinados factores biológicos, ¿no? Por ejemplo, para comprender mejor de qué estamos hablando, quizá tendríamos que explicar cómo actúa el cerebro. El cerebro es un órgano plástico. Plástico significa que se remodela continuamente, estableciendo conexiones de comunicación sináptica entre las neuronas, que lo que hacen es interpretar la realidad en la que vivimos, ¿no? Evidentemente, la sinapsis neuronal, la comunicación de unas neuronas con otras, facilitan, por ejemplo, los procesos de memoria. Pero la memoria por sí misma es inútil si no nos aporta una interpretación de la realidad en la que vivimos. Y esto es muy importante. Jerome Brunner nos decía que el cerebro está permanentemente intentando reproducir las claves de la realidad y la sociedad en la que vivimos. De tal manera que cuando cambia una clave, nos vemos obligados a remodelar físicamente nuestro cerebro. Para que se me entienda con claridad, ponemos un ejemplo. Tú has tenido una persona que ha sido tu amiga íntima durante toda la vida, ¿no? Y en un momento determinado te traiciona. Bueno, ahí tienes un factor diferencial, un cambio que te obliga a reinterpretar todo el pasado. Es decir, todo lo que este amigo supuestamente ha hecho por ti
a partir de ese momento ha de ser interpretado en una clave diferente, ¿no? Es posible que todas esas acciones que tú interpretabas por amistad no fueran sino por interés, ¿no? ¿Me explico o no? Pero Perfectamente. claro, esto te obliga a reconfigurar todas las claves históricas de tu pasado. A esto me refiero cuando digo que el cerebro tiene la función primordial, que nos decía Brunner, ¿no? De tratar de hacer un esquema, un mapa conceptual de cómo funciona el universo que nos rodea. Cuando cambia ese universo, nosotros tenemos que remodelar también nuestro cerebro, y nuestro cerebro de hecho se remodela estableciendo nuevas conexiones sinápticas. Para esto existen determinadas hormonas en nuestro cerebro que facilitan esta interconexión, que son los neurotransmisores. Si estos neurotransmisores se desequilibran, y esto es muy importante, porque hay un juego en que se activan los neurotransmisores y se activan también las hormonas que contrarrestan los neurotransmisores para darnos un baño de realidad, ¿no? Fíjate qué cosa más interesante, ¿no? Hay 3 elementos que intervienen en esta generación de hormonas. Uno es el hipotálamo y la hipófisis, que están en el cerebro, y que básicamente generan la corticotropina, y que son los neurotransmisores base, ¿no? Pero después el hipotálamo activa la hipófisis activa las glándulas suprarrenales y las glándulas suprarrenales generan cortisol, que es el baño este de realismo y que frena el optimismo exacerbado. ¿Me explico? ¿No? Claro, este equilibrio es fundamental para mantener el equilibrio emocional. Si se rompe este equilibrio, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, unas altas dosis de cortisol en el cerebro lo que inducen es al desánimo y a la depresión. Ahí hay un desequilibrio hormonal. Esto está testado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que genera este desequilibrio? Ahí es donde no, la comunidad científica no está de acuerdo y desde luego los fármacos por sí mismos tampoco han demostrado que sean de una eficacia del 100%, ¿no? Los fármacos que actualmente se están aplicando en el ámbito de la psiquiatría, ¿no? Pero, José Carlos, la experiencia diaria, el vivir de cada día, los avatares de la vida, todo esto influye también en una persona para que una persona pueda caer en una depresión, no solamente lo que tú estás hablando. Cuando hablamos de depresión siempre hablamos de 3 factores que son determinantes. Hay factores biológicos, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que genéticamente, cuando uno biológicamente procede de unos padres que tienen tendencia a la depresión, tiene mayor índice de tendencia a la depresión que si no los tuvieran, ¿no? Esto está testado también. Y además, a partir de experimentos realizados con hermanos gemelos adoptados por distintas familias, ¿no? Fíjate qué cosa más curiosa. Sí. Después están los acontecimientos sociales, es lo que se llama la depresión exógena, ¿no? Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, ¿no? Es un caso terrible, ¿no? Que fácilmente te lleva a la no aceptación del hecho. Por lo mismo que estábamos hablando antes, ¿no? Tú te enfrentas a un hecho que es una realidad, que es inapelable, pero tu instinto cerebral, antes de reconfigurar esas conexiones sinápticas cerebrales, lo que hace es negar el hecho, porque quiere seguir instalado en esa zona de confort gratificante que era en la que tú has vivido hasta ese momento, ¿no? Yo recuerdo el palo atroz, ¿no?, que supuso para mí la muerte de mis padres, ¿no? Con bastantes años de diferencia, pero fue un palo atroz, ¿no? Porque la realidad, hasta como tú la has vivido hasta ese momento, deja de existir. Y eso es algo que tu mente se resiste a aceptar, ¿no? El rechazo es lo inmediato. Y el proceso de aceptación puede ser muy duro, puede ser muy, muy, muy duro, ¿no? Depende de la relación que tuvieras con la persona, depende también de tus propios recursos psíquicos para superar la situación, ¿no? Y después están la predisposición psicológica, es decir, que uno disponga de más o menos recursos para afrontar la situación y ser capaz de hacer esta remodelación adaptativa a la nueva realidad que se le presenta. Hay personas que son mucho más hábiles, ¿no?, en la puesta en marcha de procesos y recursos, y hay otras, en cambio, que no lo son tanto, ¿no? Podemos aquí distinguir dos tipos de personas, ¿no? Personas proactivas, que son aquellas que centran su atención en las posibles soluciones del problema. Por ejemplo, ante una situación depresiva, ellos piensan, bueno, pues tengo la solución de salir a mi pesar y relacionarme, porque así es como voy a salir, ¿no?
Pues estas personas tienen más facilidad para salir de estos episodios que estas otras personas, que es más frecuente en las mujeres que en los varones, que centran su atención en sus propias emociones. Porque ahí es donde entramos en el círculo vicioso, ¿no? Yo estoy triste porque hay una causa que produce mi tristeza, y como existe una causa, no tengo más remedio que estar triste, y estoy triste porque existe una causa. Y entramos ahí en un círculo vicioso en el que no atisbamos un horizonte de solución. Y este es bastante más peligroso, ¿no? Pero para esto también existe un adiestramiento psicológico, ¿no? En cuanto a las razones y dificultades que nos llevan a una mayor propensión a que nuestro cerebro se convierta en nuestro enemigo, ¿no? Por ejemplo, la dificultad primera que podemos encontrar, pues personas poco reflexivas, poco dados a la comunicación y a la verbalización de sus emociones, ¿no? Y aquí los hombres tenemos una lacra tremenda, ¿no? Cuando se nos da la consigna esta de que el hombre no llora, ¿no? ¿Cómo es esto de que el hombre no llora? ¿Qué es esto de que la expresión emocional sea algo contrario a la imagen que debemos proyectar como varones, ¿no? Bueno, pues aquí tienes este cierre emocional que puede en un momento dificultar, porque una cosa muy importante, Juan Carlos, cuando hablamos, cuando verbalizamos, no solo estamos transmitiendo, también estamos organizando nuestro pensamiento. Y salir de nosotros mismos nos ayuda muchísimo a comprendernos mirándonos desde fuera. Por eso, cuando alguien tiene esta dificultad del cierre emocional, incapaz de identificar y gestionar sus emociones, la mejor recomendación, que vaya a una terapia de grupo. Porque escuchando a otros que tienen el mismo problema, aprenderá a analizar, identificar y comprender qué es lo que a él le está pasando. Y le resultará mucho más fácil salir de ahí. Otra dificultad tremenda que tiene que ver con la primera infancia y la educación primera, ¿no? Que es el escaso lenguaje emocional. El escaso lenguaje es la dificultad para nombrar y reconocer las emociones que sentimos y aceptar que las emociones pueden ser contradictorias, ¿no? Yo creo que muchas veces hemos leído poemas, ¿no?, en los que el amor se identifica con la satisfacción, pero también con el desasosiego, con el odio, con la inestabilidad y el sufrimiento, ¿no? ¿Cuántos poemas del siglo de oro, de Lope de Vega, de Góngora, hemos leído, ¿no?, hablándonos de esto, ¿no? Bueno, pues efectivamente las emociones pueden ser contradictorias. Y ahí viene el tercer problema, que es el ser capaz de aceptar lo que sientes, negar la emoción que sientes, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del homosexual que no acepta su sexualidad, ¿no? Y automáticamente, al no aceptarse a sí mismo en esa realidad que es la suya, que es la que está viviendo, produce un bloqueo mental a través de ese superego. Esto quiere decir que va a vivir sin siquiera conocer su realidad, pero las emociones que no se manifiestan, que no se expresan, que no canalizamos, nos encostran. Y ahí es donde viene un libro que a mí me gusta mucho, ¿no? El Caballero de la Armadura de Hierro. No sé si lo has leído. No, este no. El Caballero de la Armadura de Hierro es una historia de un hombre que tenía la función, era un caballero, ¿no?, de defender su castillo. Y era tal su rigor, ¿no?, en el cumplimiento de su misión, que estaba siempre con la armadura puesta en previsión de que en cualquier momento pudieran atacar el castillo, ¿no? Y llegó hasta tal punto su obsesión que incluso se acostaba con la armadura puesta, ¿no? Y llegó un momento en que él fue consciente de que el yelmo de la armadura y la propia armadura le impedía algo tan sencillo como besar y abrazar a sus hijos, ¿no?, a sus hijos y a su mujer, ¿no? Y cuando se dio cuenta de esto, comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y las lágrimas oxidaron la armadura. Y el óxido hizo que se descompusiera la armadura. Se cayó a pedazos y por fin pudo abrazar a sus hijos, ¿no? Esta historia es muy bonita, ¿no?, porque las emociones contenidas van forjando en nosotros una coraza que nos aíslan del mundo exterior, ¿no? Pero estas emociones contenidas no están ahí inactivas, ¿no?, sino que están latiendo por salir. Cuando no les permitimos fluir, cuando no les permitimos salir
se nos enquistan y nos producen una incomunicación, ¿no? De hecho, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Alex Montagu, no sé si lo conoces, ¿no? Ujú. Él tiene una frase que a mí me encanta, ¿no? Y es la impersonalidad de la vida de nuestro mundo moderno. La impersonalidad. Vivimos en un mundo de la hiperconexión, curiosamente bañado de la impersonalidad, porque los contactos virtuales que establecemos no son contactos puramente humanos. No pueden nunca sustituir una mirada, no pueden sustituir un beso, no pueden sustituir un abrazo. Por eso les decía que la impersonalidad de la vida de nuestro mundo moderno se ha vuelto tan acusada que hemos producido una raza de intocables, ¿no? Nos hemos vuelto extraños los unos con los otros. Y recordamos lo que decía Aristóteles, ¿no? Somos seres sociales que necesitamos de los demás. Comprender las emociones de los demás para comprendernos a nosotros mismos. Y este es el bloqueo que se está produciendo. Y hay otros factores que son factores sociales, ¿no? Cuando a ti se te proyecta un icono de lo que supuestamente debes ser, que son las expectativas que la sociedad, a través de la cultura, te va inculcando desde que eres un niño, con la realidad que tú sientes en tu interior, ¿no? Y muchas veces la depresión proviene de que uno se siente incapaz de dar de sí mismo lo que la sociedad espera que sea, ¿no? Y ahí es donde se produce lo que Marx llamaba la alienación, ¿no? Alienación por el sistema, Ujú. alienación por la sociedad. El tema es muy interesante porque vivimos bastante más ajenos a cómo las emociones influyen en nuestra vida y cómo Sí, necesitamos. pero José Carlos, es que esto es algo que nos están sembrando desde que nacemos. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Es algo que tenemos inoculado, ¿no? De hecho, hay un autor del que hablaremos largo y tendido, ¿eh? Porque es el descubridor de un concepto que a mí me encanta, que es la energía orgónica. Ujú. Este autor es Wilhelm Reich, que es un psiquiatra austriaco del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, además discípulo de Freud, que discutió con Freud y que se separó de su escuela. Yo creo que nada más que por esto merece la pena que le dediquemos un programa, ¿no? Ajá. Y este hombre hablaba de que el psicoanálisis se producía desde que el individuo es capaz de verbalizar. Y decía, esto es un error, porque el individuo empieza a verbalizar a partir de los 2 años. Y las huellas emocionales que permanecen indelebles en nuestra conciencia se forjan antes de los 2 años. Y él ponía el ejemplo de la crianza de los niños en Austria. Decía, cuando un niño... Yo estoy totalmente de acuerdo con ese señor, ¿eh? Correcto. Y el ejemplo que ponía era tremendo. Decía, cuando un niño nada más nacer es separado de su madre, en cuyo vientre ha estado cómodamente ubicado durante 9 meses, con una temperatura, con unas condiciones óptimas, dice, es cruel. Es cruel. Ciertamente. Cuando se le separa del pecho de la madre, cuando se dice, es que le estamos sometiendo a un estrés que le va a suponer un trauma de por vida, decía este hombre, ¿no? Efectivamente. Hoy, gracias a Dios, pues este tipo de prácticas han ido decreciendo, ¿no? Hoy cuando nace un crío, lo primero que se le hace es ponerlo en el pecho de la madre para que la madre lo abrace, para que el niño pueda sentir los latidos de su corazón. Pero este tipo de prácticas, sobre todo en la educación anglosajona, han sido muy habituales durante muchísimo tiempo, ¿no? Y este hombre decía, ojo con esto, ¿no? Fíjate que hay una depresión descrita a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que se llama la depresión anaclítica. La depresión anaclítica, René Spitz fue quien la describió a raíz de la observación de los niños huérfanos criados en orfanatos, pero niños recién nacidos, ¿no? Y él veía cómo eran alimentados, eran cambiados, es decir, los cuidados físicos estaban atendidos, pero que los niños caían en depresión hasta el punto de desconectarse con la realidad y dejarse morir de inanición, ¿no? Esto se describió como la depresión anaclítica. Cuando él estudió qué estaba pasando ahí, lo que estaba pasando era algo muy sencillo. Necesitamos sentirnos queridos, necesitamos el abrazo, necesitamos sentirnos seguros en un entorno amigable, ¿no? Fíjate qué cosa más tremenda. Estamos hablando de niños recién nacidos.
Bueno, pues esta huella permanece cuando somos adultos. Cuando somos adultos necesitamos sentir que nuestro trabajo es útil. Necesitamos sentir que nuestra autoestima está a salvo porque somos queridos y reconocidos por quienes somos, por como somos, ¿no? Independientemente de que seamos mejores o peores, ¿no? Sino aceptados sencillamente. Esa es la aceptación tan importante de los padres hacia los hijos, ¿no? No querer a tu hijo por lo que hace, sino sencillamente por quien es, aceptándolo como es, ¿no? Pues es una de las claves de inteligencia natural, ¿no? Tan simple, los hijos no han nacido tan simple y tan difícil. Tan simple y tan difícil, porque vivimos inmersos en un mundo que continuamente nos está lanzando mensajes sobre lo que debería ser. Yo por ejemplo, observo con auténtico horror la proliferación de los selfies, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Y cómo nos esforzamos o se esfuerzan en ofrecer una imagen que es falsa, pero que es acorde a las expectativas que se crean en función de lo que supuestamente debe ser nuestra vida, ¿no? Y esto es absolutamente falso, ¿no? La vida de todos tiene altibajos, ¿no? Tú sabes que España quizás sea hoy el primer país en operaciones estéticas del mundo, lo que significa que no estamos satisfechos con nuestra imagen y queremos o recurrimos a la operación, a la cirugía, para modificar nuestro aspecto. Esto es algo tremendo. ¿En qué sentido? En que es mucho más difícil aceptarse uno a sí mismo rompiendo los estereotipos. Es decir, yo no tengo por qué ser guapo, yo no tengo por qué ser alto. Es algo mucho más sencillo. Tengo que aceptarme como soy y en función de mi realidad jugar mis cartas en la vida, ¿no? Pero esto es tan difícil. Tan sencillo y tan difícil como yo te decía, porque no todo el mundo es capaz de... Bueno, la inmensa mayoría de la gente casi siempre hay algo de su persona, de su cuerpo, de su forma de ser que no le gusta. Yo el primero. Evidentemente. Yo el primero. No, evidentemente, pero esto es común a todos, ¿eh? Es decir, si hacemos la matriz DAFO, es decir, las debilidades, fortalezas, amenazas, etcétera, pues todos tenemos aspectos en nuestra vida que nos gustaría mejorar, evidentemente, tanto en el aspecto físico como en el aspecto del carácter, ¿no? Me gustaría ser más amable, me gustaría sonreír más, me gustaría ser más reservado. Yo creo que todos somos muy críticos con nosotros mismos. Pero una cosa es que nosotros aceptemos nuestra realidad para construir a partir de ella. Es decir, yo tengo que limar en mi carácter este rasgo, ¿no? Tengo que ser más comunicativo, tengo que ser más amigable, tengo que ser más estudioso, si quieres, ¿no? Tengo que ser más constante, tengo que ser más ordenado. Todo esto que te estoy diciendo me lo atribuyo a mí mismo, ¿eh? Para mí el orden es una batalla continua, ¿no? Vivo en un orden interno, pero en un desorden externo completamente, ¿no? Bueno, dicen que dentro del caos también hay orden, ¿eh? Bueno, sí, es un orden un tanto subjetivo, pero que vuelve loco puede volver loco a quien me rodea y causando pocos problemas, ¿no? Quiero decir con esto que es un aspecto a mejorar, evidentemente, ¿no? Pero yo sé que forma parte de mi carácter, lucho con ello, pero acepto que forma parte de mi personalidad, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? Aceptarte tal y como eres. Si aceptas que forma parte de ti mismo, creo que luchas poco, ¿no? Claro, una parte es esta, claro, la aceptación de uno tal como es el principio del crecimiento personal. Pero además, una cuestión muy interesante que decía Wilhelm Reich, es que cualquier tratamiento que hagamos, cualquier actuación que hagamos para liberarnos de este círculo vicioso que supone la negación de las emociones o la mala gestión de las emociones, pasa no solo por los fármacos o por el psicoanálisis, ¿no? Por la reflexión en voz alta tumbado en un diván, que era el método que utilizaba Freud, ¿no? Para llegar al subconsciente, sino que debe combinarse, fíjate qué cosa más interesante, con ejercicios físicos. Ejercicios físicos. Claro, a mí esto me llama muchísimo la atención porque este hombre además propone, es bastante revolucionario, una serie de ejercicios físicos, pero hoy este hombre estuvo, en activo hasta 1950, aproximadamente murió en el 57, ¿no? Claro, hoy ya 70 años más tarde,
tenemos descubrimientos neurológicos que le dan totalmente la razón. Claro, es que el ejercicio físico activa el entusiasmo. Bueno, activa el entusiasmo, pero no solo el ejercicio físico. Ahí tenemos, por ejemplo, experimentos que demuestran cómo me estoy refiriendo ahora, por ejemplo, a los experimentos realizados por la psicóloga Amy Cuddy, que es una profesora de Harvard, ¿no? Cómo la posición corporal genera por sí misma hormonas cerebrales que nos predisponen a un estado de ánimo determinado. Ella hace el experimento con dos posiciones, ¿no? La posición de dominio y la posición de sumisión. Es muy, muy común a todos los animales y a todos los mamíferos, ¿no? Una posición dominante, por ejemplo, puede ser los brazos en jarras y piernas abiertas, ¿no? Esta es lo que ella llama la mujer maravilla, ¿no? Esto es una posición dominante. Una posición sumisa es cuando nos arrugamos y nos plegamos sobre nosotros mismos, cruzamos los brazos, cruzamos los pies, echamos hacia adelante los hombros, ¿no? Y bajamos la cabeza. Eso es una postura de sumisión. Sí, pero bueno, la otra postura también puede ser defensiva, ¿eh? No, es de amenaza, ¿no? Esta es la postura dominante. Decía, aquí estoy yo, ¿no? Con los dos pies abiertos, las manos en jarras, sí, abriendo los codos. Pero no sé, mirando un poco más arriba puede ser también una posición defensiva, ¿eh? Puede ser, bueno, defensiva muy bien, pero de afirmación de uno mismo. Hombre, sí, está claro. Ella lo que demuestra, cuando pide que simplemente, fíjate, durante 2 minutos los participantes en el experimento adopten una posición u otra, hace después un test de hormonas y lo que descubre es que adoptando 2 minutos la postura de dominación, se incrementan sensiblemente los niveles de testosterona, lo que favorece el optimismo y la asunción de riesgos. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Y en cambio, quienes adoptan la postura de sumisión, se le incrementan los niveles de cortisol, que son precisamente los que se hallan presentes en los estados depresivos, ¿no? Que son, decíamos, el agua, ¿no? Que frena el optimismo, el baño de realismo, te decía yo, ¿no? Pero claro, si los niveles de cortisol se elevan mucho, lo que hacen es darte una visión negativa de la vida, te retraen de la acción. Esto lo ha demostrado ella, pero con una diferencia del 50%. Es decir, nuestra actitud ante la vida cambia también dependiendo de nuestra posición corporal. Y tan solo practicándola 2 minutos, ¿eh? Luego, cuando decimos, oye, sonríe aunque estés triste, estás realmente induciendo un engaño a tu cerebro, activando zonas del optimismo, estás llamando al optimismo. Y por el contrario, si te pliegas, ¿no?, a estar con la cabeza baja, con una actitud derrotista, estás llamando en tu cerebro a los niveles de cortisol que van a profundizar en ese estado depresivo. Bueno, pues esta influencia del ejercicio físico, hoy hemos hablado de la influencia del lenguaje no verbal. Tú has hablado muy bien del ejercicio físico, que produce la oxigenación del cerebro, facilita la sinapsis y además pone en marcha otras hormonas que están muy vinculadas al estado de ánimo de la felicidad, ¿no? Que son las endorfinas, ¿no? Sí. Esto también tendríamos que decir el contacto con la naturaleza, que es algo que es muy gratificante y también activa. Pues todo esto influye en nuestro estado de ánimo y nos puede ayudar en un momento determinado a salir de esos estados en los que nuestro cerebro corre el riesgo de convertirse en nuestro peor enemigo. Y sobre todo, José Carlos, una visión positiva de la vida, de uno mismo y de todo lo que le rodea. Problemas todo el mundo tiene, aventuras negativas todo el mundo tenemos, tenemos. Y más tarde o más temprano siempre nos ocurren cosas que no deseamos que nos pasen. La actitud positiva, la reflexión, la búsqueda de uno mismo en su interior, yo creo que nos hace evolucionar en un punto de vista positivo hacia la realidad. Y ese punto de vista positivo nos hace, cuando menos, no sé si llegar a ser felices, pero sí no ser tristes. José Carlos, ha sido un placer tenerte otra vez en este nuestro programa. Un fuerte abrazo. En una semana, en 7 días, volvemos a estar en contacto. Un fuerte abrazo, Juan Carlos, y gracias a ti siempre. Cristina López, buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches, qué bien, un domingo más, encantada de estar con vosotros. Ya sabes que es un placer que participes en este nuestro programa y hoy nos vas a hablar de la bestia de Godin. De la bestia de Gabodén y de devoradores de hombres, así un poquito en general, que me parece un tema, a ver, me parece un tema antropológico muy interesante y un poquito sanguinario también. ¿M? Y es que devoradores de hombres, pues han existido siempre. Bueno, han sido mitificados, se han convertido en auténticas leyendas y también pertenecen al mundo de la literatura. Pero realmente, ¿qué causas podemos atribuir a la conversión de un animal salvaje o no salvaje en un auténtico devorador de hombres? Bueno, es como te digo un fenómeno universal. Lo encontramos en todas las culturas, desde Europa, Asia, las culturas precolombinas, en África también. Y, hombre, si hacemos lo que sería una comparación, en los cuentos europeos, el devorador de hombre por autonomasia, pues es el lobo, Caperucita. Pero, sin embargo, por ejemplo, si hacemos el símil, lo que es en las culturas amerindias, por ejemplo, para los aztecas, en su lengua, en náhuatl, se consideraba devorador o tecua y era la fauna local, pues eran los jaguares, las serpientes, los zorros y los coyotes. Pero bueno, aunque estamos hablando de mundos tan alejados físicamente, es un fenómeno común al género humano. Y sí que me gustaría centrarme en una serie de casos, que hablábamos en un principio de lo que fue la bestia de... Cristina, se me ¿Qué? está ocurriendo, ¿podríamos considerar al famoso chupacabras dentro de este ámbito que estás hablando? Yo creo que no, exactamente. Mira, yo creo que el chupacabras engloba más dentro de la categoría del monstruo. ¿M? Aquí estamos hablando de lo que serían bestias, que son animales que tienen una serie de características que los transforman en devoradores de hombres. Pero un chupacabras yo creo que pertenece más a lo que sería el imaginario, es decir, para unos países tiene una determinada estructura como animal, para otros otra, otras se asimila más con un vampiro, otros es un mixto de varios animales. Yo creo que va más allá, va más dentro de lo que es la fenomenología del monstruo. Y de todas maneras, lo ligamos también con lo que es la conversión de un animal en lo que sería un monstruo del Averno. O sea, estamos hablando ya de la transformación a expensas de fuerzas oscuras. Bueno, relacionar todo esto con el diabolismo o con las fuerzas oscuras locales, pues es un poco de lo que se trata, que es la conversión en el monstruo, la destrucción de la carne, el sangrado del ser humano. Ujú. En América hablábamos de las serpientes, pues cuando la serpiente con su anillo destruye al ser humano y la arrastra directamente al inframundo. Te comentaba que me iba a centrar en dos casos que a mí son los que historiográficamente me parecen más llamativos, que son, uno, la bestia del Gévaudan, Ujú. y que esa se sitúa en Francia, es más cercana a nuestra historia, y otras serían los devoradores de hombres de Tsavo, que esto sucede en África. De la bestia de Gévaudan hay muchísimos trabajos monográficos en relación a la bestia. Mira, los más recientes serían el de Pascal Cassots hasta Jacques Delpierre de Bayac, Xavier Pic, Gerard Menatois, Félix Bouffier, Michel Louis, pero el más conocido quizás sea Pascal Cassots, que nos da aproximadamente unos 15 casos de bestias devoradores de seres humanos de características misteriosas que aparecen en Europa, sobre todo en Francia, en los siglos XVII al XIX. Y la historia de la bestia es muy sencilla. Se sitúa entre los años 1764 y 67, en 3 años, en la región del Gévaudan, que pertenece a una zona de montaña de Francia, y ahí van a ser asesinadas de manera trágica más de 130 personas por una criatura sádica y misteriosa. La describen como de tamaño grande, como si fuera un caballo o un asno, con una tonalidad rojiza, ocre, con una cabeza grande y con una larga cola. Y además consideraban que
quizá también formaba parte de la leyenda, que podía imitar e incluso adivinar el comportamiento del ser humano. Lo que se tendió inicialmente, pues por la iconografía local, es a identificarlo con un lobo. Es que es el depredador por antonomasia en Europa. Y aunque se hicieron muchísimas batidas, fue imposible cazarle. Los ataques cada vez eran más atrevidos, más osados, se acercaba más a las poblaciones urbanas y cada vez con más frecuencia. Hubo ofrecimiento de recompensas a cazadores, hubo batidas e incluso todo este trajín llegó a constituir un problema muy gordo para la monarquía. Y bueno, llegamos al año 1767 en el que uno de los cazadores, Jean Chastel, abatió a una bestia extraña, pero los restos se descompusieron antes de que pudiera analizarse. Los comentarios que Robert Dumont hace sobre el libro de Cassots lo que nos va a señalar es que muy probablemente los ataques no hayan sido de un solo animal, de un solo individuo, pudiendo durante ciertos periodos incluso haber actuado hasta 2 bestias al mismo tiempo. Por eso se explica que podían aparecer cadáveres de forma simultánea en lugares que estaban geográficamente muy, muy aislados. Y nos da un ejemplo, la de la agresión que se produce el 22 de abril del 1765, en la que la bestia va a atacar a 2 pastorcillos, siendo rechazada por un leñador con su hacha, y al huir se la ve con una bestia más pequeña que cuando se juntan le olfatea la boca y le lame los labios. Es posible, hay muchísimas hipótesis, como te digo, que la bestia perteneciera a una especie poco extendida, de costumbres solitarias, como el oso, o como la mayoría de los felinos, y ¿por qué va a haber un individuo solo? Sería fácil que hubiera más de uno, tiene que tener una procedencia, y además existe la capacidad de que pudiera procrearse también. Pero como te decía desde el principio, el identificar la especie era complicadísimo. Hay incluso descripciones de la transformación de la bestia en hombre que desde luego podían haber sido motivadas por el pánico descontrolado y por un personaje concreto, y aquí aparece Antoine Chastel. Antoine Chastel tenía una fama muy concreta y era que pertenecía a una familia de brujos. Era adiestrador de lobos y también se le identificaba con un hombre lobo. Su vida estuvo llena de aventuras, se dice que estuvo en el norte de África, se decía incluso que podía haber sido hasta castrado en uno de los secuestros que tuvo. Y como decíamos, volvemos un poco a los diferentes tipos de animal. A partir de ahí se empezó, dejemos a Antoine un momento aislado. Las teorías más aceptadas era que pudiera ser, como te decía, un lobo, un oso, una hiena o un perro lobo. El lobo se descarta pues, porque no había testimonios. Los osos hibernaban en invierno y los ataques se producían en invierno, en verano y daba lo mismo. Pero la hiena podía tratarse de una hiena. Lleva asociadas 2 teorías. Una, que pudiera haberse escapado de un zoológico ambulante, que fue una de las hienas manchadas, una crocuta, y por el tamaño tan grande es la hiena más grande, que naciera en cautividad. Y la segunda, y volvemos a Antoine Chastel, que hubiera traído el animal directamente de África y que lo hubiera entrenado para atacar al hombre. Sin embargo, sucede otra cosa. Las descripciones de la bestia son de una cola muy larga, pero la cola de la hiena es una cola corta. Bueno, ahí lo tenemos. Jean Chastel, el cazador de la bestia, era el padre de Antoine. Se dice que abatió a la misma una vez que la bestia asesinó a una niña a la que consideraba como si fuera su nieta, y que había sido un encubridor, consentidor de los caprichos de Antoine. O sea, que conocía la existencia de la bestia, pero que fue realmente cuando atacó a un personaje que él quería cuando actuó. Bueno, y todo ya volvemos otra vez a la leyenda, que Chastel decapitaba a las víctimas una vez que las bestias las había matado, etcétera. También hay hipótesis de que la bestia podía ser el resultado de un cruce entre un lobo y una perra, que la cubrían de manera intencionada por una piel, como si fuera por una piel de jabalí. Pero bueno, y otra de las ideas que se postulan, en concreto es la que nos refiere Pascal Cassots, es que pudiera ser una especie no catalogada por la ciencia, un gran depredador que ve en el hombre su presa favorita.
Esta especie estaría en el origen de los diferentes episodios de bestias misteriosas, que es verdad que durante siglos han saltado a los titulares de vez en cuando por numerosos ataques a humanos y por casos de antropofagia. Pero que una especie perteneciente a sus familias animales, como la de hemiciónidos, que se extinguieron en el Pleistoceno, haya podido sobrevivir en la Europa occidental del siglo XVIII, hombre, a nivel zoológico es un poquito complicado, aunque hubiera incluso podido sobrevivir en forma de micropoblaciones, pero tendríamos hoy día algún resto. El caso es que la leyenda, los hechos, la realidad de la bestia, porque evidentemente hubo víctimas, ha llegado a nuestra época y realmente no se sabe a qué fue debido. Hay una película que la recomiendo, que es El Pacto de los Lobos, es una película francesa que la recomiendo profundamente y va un poquito de esto. Y luego el otro caso del que quería hablaros un poco es el de los devoradores de hombres de Tsavo, que sucede en África, y es que el Imperio Británico a finales del 19 se encontraba construyendo lo que era la línea de ferrocarril entre Kampala y Mombasa, con el fin de unir los principales sitios africanos, sobre todo para el comercio. Toda esta línea de ferrocarril atravesaba lo que era territorio Masái, la zona de Kenia, constituyendo la Uganda Railway, conocida como el Expreso Lunático, porque toda la construcción del ferrocarril fue un gran problema. Enfermedades, enfrentamientos con tribus locales, desestabilización del ejército británico, bueno, un desastre. El coronel John Henry Patterson, en marzo de 1898, era un ingeniero militar, se le encargó la construcción de un puente sobre el río Tsavo, que en el idioma local, en el idioma Kamba, hacía referencia a las luchas con los Masái y significaba en sí lugar de lucha. Fue entonces cuando empezaron a suceder los ataques. Y es que 2 leones macho arrastraban a las víctimas, a los hombres, fuera de las tiendas y las devoraban, llegando a aniquilar hasta 140 colis, que eran los trabajadores de ascendencia hindú. Las obras tuvieron que pararse porque el miedo entre los trabajadores era especial. Y los animales se comportaban además de una manera muy fresca. Entraban en el campamento cada vez que querían, demarcaban el territorio, esparcían huesos, restos humanos y bueno, de alguna manera estaban marcando el territorio. Eran dos machos alfa. Y bueno, pues a los intentos de Patterson por proteger el campamento, los leones seguían atacando. Las tribus locales y los colis los bautizaron de hecho como Ghost, como fantasma, y como oscuridad, darkness, basándose en la mitología local. Tras muchos intentos, pérdidas enormes, sobre todo económicas, que para el Imperio Británico tenía su importancia, Patterson, el 9 de diciembre de 1898, cazó a uno de ellos y 3 semanas después se abate al segundo. Eran 2 machos muy jóvenes, de un tamaño por encima de la media habitual, y no tenían melena. En relación a esto, en el libro de Philip Caputo, Los fantasmas de Tsavo, propone la existencia de 2 especies diferentes de león africano, de pantera leo, que es la de sabana, que es el ejemplo clásico que conocemos con la melena, y otro de origen cavernario que podía proceder de leones primitivos sin melena, pero de mayor tamaño. Patterson encuentra una cueva con una gran cantidad de huesos humanos y realmente esta característica de esconder los huesos no es propia del león de sabana, sin embargo se encuentra descrita en animales más primitivos. Las causas de que animales jóvenes, machos, se iniciaran en la caza y el consumo de carne humana, pues posiblemente es por la facilidad que tuvieron con las caravanas, las guerras entre tribus y las enfermedades de poder acceder al ser humano, que en realidad es una presa fácil. Prácticamente, si no tenemos un arma de fuego, no nos defendemos. Las pieles de los machos se donaron en aquel tiempo al Museo Field de Historia Natural de Chicago y estuvieron previamente unos años presidiendo la entrada de la casa de Patterson, pero bueno, a su muerte se fueron al Museo de Chicago. Y en Kenia, en actualidad, las está reclamando a Estados Unidos por considerar que pertenecen a su historia y patrimonio. Y eso también se ha llevado al cine. De hecho, se han hecho 2 películas, Wanna Devil, en 1952, de Arch Oboler, que es una de las primeras películas, curiosamente, que tiene efectos 3D, estamos hablando del año 1952, y luego
en el 96, Stephen Hawking hace un remake con Val Kilmer de Ghost and the Darkness en el papel de Val Kilmer en el papel de Patterson. Uh-huh. Y bueno, son los casos que os quería traer hoy, que realmente a mí, en cuanto a Devoradores de Hombres, que es un tema que, bueno, no tiene nada que ver con lo que yo hago ni con lo que sé, pero realmente siempre, no me digas por qué, pero me ha parecido muy fascinante cómo los animales se pueden aproximar al ser humano y pueden incluso llegar a ya no a pretender dominarlo, sino realmente a alimentarse del ser humano. Es algo que, pues de alguna manera, le provoca cierta desazón. Es un tema que me atrae y quería un poco compartirlo con vosotros. ¿Hay algún caso más actual de estos? Sí. Bueno, en India los tigres, la relación con el tigre es muy frecuente y prácticamente pues si no es cada año, hay algún tigre que se dedica a atacar al hombre. Y luego en la zona de la Amazonía también es muy común el que de repente aparezca una pitón, una boa constrictor de un tamaño mucho más descomunal y que, bueno, las típicas imágenes de que se ha comido a un nativo local. Entonces, que siempre estamos también un poco con la leyenda, con el miedo a que el animal pueda tener un poder sobre el hombre, con lo cual, pues, sí, pero vamos, esto, mientras exista fauna salvaje, va a existir, porque también ten en cuenta que puede convertirse en una de las excusas que puede tener el hombre para arrasar un territorio salvaje, y esto es muy peligroso, porque si con la excusa de que hay miedo, de que se pierden trabajadores, por ejemplo, ahora mismo en el área de Brasil, en una industria en el bosque amazónico, si se quiere instaurar una fábrica, pero es un área protegida, y de repente empiezan a desaparecer, que puede ser una bestia o puede no ser una bestia, evidentemente hablo de bestias humanas, y empiezan a desaparecer trabajadores, al final hay implicaciones políticas, hay una tala de árboles y al final ¿qué pasa? Por lo que pasa muchas veces en nuestro país cuando hay quema de bosques indiscriminada, que lo que está por detrás es la mano del hombre justificando una acción animal que a veces no tiene sentido, y más en nuestros tiempos. He oído, o he visto, o he leído en algún lugar que un depredador, un carnívoro, cada vez o cuando prueba la carne de un ser humano, se dedica a cazar seres humanos. No sé qué tendrá nuestra carne que a ellos les debe de resultar muy suculenta, Cristina. Yo creo que es más fácil. Primero, generalmente estamos bastante bien nutriditos. Pero bueno, si hablamos de países en desarrollo, que es realmente donde más se producen este tipo de hechos desgraciados, realmente es más la sencillez de capturar una víctima. No es lo mismo pegarte una carrera en la sabana detrás de un antílope o una gacela que tener a una criatura escondida debajo de un árbol, agazapada, y lanzarse directamente sobre ella, en el caso de un niño que se haya alejado un poquito más de lo que es su aldea. Entonces, creo que será más que nada es la facilidad, y evidentemente un animal, yo considero un animal inteligente, el animal va a lo que resulta más sencillo, es ley de vida. También tiene sus cachorros, también tiene que mantener su especie, entonces pues se va a lo más sencillo. Cristina, ha sido un enorme placer que vuelvas a participar en esta versión dominical de Mundo Insólito Radio. El placer es mío. Dentro de una semana, en 7 días, te espero para volver a hablar contigo. Un abrazo. Claro que sí. Hasta luego. Un abrazo. Miguel Martínez, buenas noches, bienvenido, compañero. Hola, muy buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal, compañero? Aquí andamos, ¿cómo vamos? Pues bien, hoy traemos algo distinto porque nos gusta variar de una semana a otra, ¿verdad? Y en este caso nos vamos para ese campo, el campo de lo paranormal, de lo extraño, de lo anómalo, y cuando la noche, la cama, la habitación, cuando todos esos elementos se entremezclan, podemos sacar historias bastante interesantes, ¿no? Como es la del relato que escucharemos hoy, titulado La noche y el visitante, y seguramente, o quizás muchas personas que estén escuchando Mundo Insólito se sientan identificadas, no lo sabemos, ¿no? Pero son cosas que les han ocurrido a muchas personas, y quizás, como bien digo, cuando escuchen este pequeño relato, que no se extiende demasiado en su duración, quizás se sientan identificados o identificadas con su trama. Pues antes de desvelar nada más, si te parece, vamos a escucharlo, ¿vale? Perfecto. Vamos a ello. Cuando cae la noche, todo cambia.
Las tinieblas se apoderan de lo terrenal y las almas atormentadas regresan para manifestarse, en ocasiones, dentro de nuestras propias casas, en algún rincón o a los pies de la cama. Y aquella noche, en concreto, se presentaba tranquila, una chica normal, mediana edad, vivía con su marido, el cual, sobre las 6 de la mañana, partía como cada día para su trabajo. Como de costumbre, éste se despedía de su mujer dándole un beso en la mejilla, encaraba el pasillo y finalmente cerraba la puerta que daba al exterior. Una madrugada más, aquella mujer sintió un beso en la mejilla, algo distinto al habitual. No solía hacerlo, pero aquello le desveló, y segundos después pudo distinguir una silueta oscura saliendo de la habitación. Acto seguido, pudo oír la puerta exterior cerrarse, pero qué extraño. Algo le decía que ocurría algo distinto, fuera de lo habitual. Miró el reloj y, curiosamente, eran las 7:30 de la mañana. Pensó que quizás su marido se hubiese retrasado y partiría algo más tarde para el trabajo. Suele ocurrir. ¿A quién no le ha pasado? El despertador no ha sonado, el sueño te rinde, en fin, nada que no pudiera comprobar con una simple llamada telefónica. Al preguntarle a su marido, éste le comentó que salió de casa a la hora habitual, concretamente a las 6:15. Tras colgar, su mente no paraba de dar vueltas a la situación que vivió. ¿Se trataba de un sueño? Era muy real. Además, observó la silueta oscura salir de su habitación. ¿Qué tipo de visita recibió aquella madrugada? Adrián, a veces las sombras o siluetas que nosotros creemos que son fruto de las luces, bien pudieran ser otra cosa, ¿verdad? Sí, bueno, y sobre esto se discute mucho, ¿no? Sobre qué pueden ser. Y referente a estos temas, ¿no? Visitante en la noche y el visitantes de dormitorio. Por eso decía que muchas personas quizás que escuchen este relato o que escuchen los testimonios que vamos a tener en esta sección de hoy, pues se sientan identificados. ¿Qué te parece si escuchamos el primer corte? Porque, como bien digo, nada como la voz del propio testigo para conocer de primera mano qué es lo que le ocurrió a esta persona y, por supuesto, cuáles fueron sus sensaciones al experimentarla. Pues vamos a ello, pues. Bueno, pues desde los años 90 hacia aquí estoy sintiendo unas sensaciones muy raras de una vivencia de estoy por la noche durmiendo y por la madrugada pues siento una sensación en los pies de mi cama de despertarme y tal, y miro para la puerta de mi cuarto y el corredor y veo una imagen como un vestido de novia con su velo y todo, pero sin mano, ni pierna, ni cara, ni rostro. Y eso a la vez, pues, al verlo me causa paz y relaja, vamos, y me siento bien, porque ya de hecho yo soy una persona muy médica para estas cosas, le tengo mucho respeto, y esto me hace sentirme de levantarme sin encender las luces y ir detrás de ella y buscarla y hablar con ella, intentar verla otra vez, pero ya lo que pasa es que la pierdo y no la veo más. Pero lo que me empacha más, que me da mucho miedo esto, y levantarme sin encender la luz y eso, y la paz que siento es enorme. Adrián, un testimonio bastante claro, ¿no? A pesar de que la imagen de la mujer, supuesta mujer, porque el vestido sí que lo conoce bien como de novia, no es visible. Sí, bueno, y hablamos de una persona, precisamente, como bien decíamos en ese programa, era una persona bastante miedosa, ¿no? Bastante miedica, como nos dice él. Uh-huh. Una persona que tú le hablas de cualquier película de terror. Manuel Vega es una persona bastante clara, como bien hemos podido comprobar en este audio. ¿Qué te parece si seguimos escuchando a Manuel Vega en un segundo corte que nos habla de algo que esto sí le sonará bastante a todos los oyentes? Pues vamos a ello, Adrián. Aquí tengo otra que me está ocurriendo de hace unos años para acá, que me llaman, como sensación de llamarme, de despertarme,
venga, como que te va, tiene que despertar para levantarte, y abro los ojos ni nadie, pero resulta que me estoy dando cuenta que siempre a la misma hora, que es a las 3 de la madrugada, a las 3:00, vamos, siempre, y eso es lo que me está misma chocando, que siempre es a la misma hora. Sí, mi madre falleció el 15 de noviembre del 89, y esta aparición la tengo yo a principios del 90 por ahí. Y vamos, que la estoy sintiendo estas apariciones desde ese principio de año. No sé yo si será relacionado a lo de la muerte de mi madre, o no sé, porque en verdad es que yo no le veo cara. Y como no le pongo cara, pues no te puedo decir si es un espíritu, no lo sé. Yo es que no sé lo que es. El velo y el aspecto que tiene, como te he dicho, como un traje de novia y tal, pero es como la moja que hay de clausura. Sí. Pues así que no se le ve la cara ni nada. Pero en esta causa tampoco se le ve ni las manos, ni le ve los pies. Es una cosa, una luz grande que hay, y no te puedo contar más nada de eso. No, yo noto una sensación en mi cuerpo como el que tú tienes que despertar a un niño para el colegio, o despertar a alguien para el trabajo, de amarrarlo un poco y decirle, oye, que ya es la hora. Un poco como ansiedad, ¿no? Como ansiedad para decirte, venga, que te está quedando, que tiene que levantar, que es la hora. Y claro, al abrir los ojos yo no veo a nadie. La verdad es que no veo a nadie. Sé que me han tocado, pero no veo a nadie. Y ya lo que te he dicho antes, te he comentado que lo que me impacta más es que miro para el reloj, que tengo un reloj, y me decía anoche que se ve perfectamente los horarios y es a las 3 de la mañana. Y ya de eso muchas veces llamaba a mi mujer y digo, mira, mi mujer ya me dice, qué fuerte, siempre a las 3. Y ya que alguna vez hasta la llamo, porque eso es lo que me impacta más, lo de las 3 de la mañana. Choca mucho también, como bien dice Manuel, que sea siempre a las 3 de la mañana. Algo bastante interesante también es que él se lo comunica a su mujer, ¿no? Y su mujer también, hablé con ella, y fue testigo, ¿no?, de estas cosas que le ocurrían a Manuel, y se despertaba también, despertado por su marido, a esa hora, ¿no?, a las 3 de la mañana, y él le decía, qué fuerte, ¿no?, qué fuerte. Pero la mujer también veía las cosas estas. No, sino que en el momento que él se despertaba, llegó un momento en el que despertaba a la mujer a las 3 en punto de la mañana, diciéndole, mira, que es que me acaba de pasar otra vez. Son las 3 de la mañana, se te aparece alguien en tu casa, en tu dormitorio, a los pies de tu cama, te tocan. Bueno, yo cuando menos pegaría un salto, yo no sé tú. Claro, y fíjate lo que se da, ¿no?, en estos asuntos, tú, yo y cientos de compañeros que realizamos esta labor de difusión de temas del misterio, de lo paranormal, ufología, crónica negra, en fin, tocamos muchos temas variados, pero nunca nos pasa nada, o nunca nos suele pasar nada. Siempre esperamos algo que nos ocurra. Los que hemos coqueteado con psicofonía, con alguna que otra investigación en algún lugar, pues siempre esperamos algo, pero como bien solemos decir, Juan Carlos, el misterio viene porque sí, y cuando le da la gana. ¿Qué te parece si pasamos a escuchar el último corte? Es otra persona, él es Lolo Ibáñez, un buen compañero que también habló hace unos años para el Lado Oculto. Esto fue en los inicios del Lado Oculto, Juan Carlos, cuando logréis recabar, ¿no?, ciertos testimonios de personas, ¿no?, que se han topado con lo imposible en la misma habitación, en su casa. Y el testimonio de Lolo llama bastante la atención porque aquí hay algo más físico, podemos decir, ciertos movimientos. Escuchemos lo que nos cuenta Lolo. Vamos a ello. También tengo otra que me está ocurriendo de hace unos años para acá, que me llaman como sensación de llamarme, de despertarme. Venga, como que tiene que despertar para levantarte. Cuando nos cambiamos de casa, pues hemos notado más presencia. Por ejemplo, que yo al acostarme, pues he visto, por ejemplo, que la cama se hundía como si una persona se sentara, y entonces pues fui a llamar a mi mujer para que supiera ella que era verdad, que no era mentira. La llamé, estaba en el salón, digo, mira, Nivín, mira, fíjate en la cama, en la parte de los pies. Y hacía así, y se hundía. Se sentaba otra vez, y se levantaba, y se volvía a sentar. Entonces nos quedamos los dos así con la boca abierta, como diciendo, ¿qué será? Entonces, claro, ella dijo, puede ser que sea mi madre, ¿no? Porque mi madre era un poco gruesa así, puede ser que sea ella. Bueno. Sorprende también que tenga relación supuesta con la madre. Y otra cosa que me llama la atención, y no es en los únicos testimonios que lo he escuchado, es que aparecen a los pies de la cama. Sí, aparece a los pies de la cama, y como vemos, otra relación, ¿no? Siempre lo queremos relacionar todo con seres queridos, seres que nos visitan en nuestros domicilios, y en este caso, bueno, él decía que
que esta persona la relacionaba, por supuesto, con su madre. En fin, a mí lo que más me llama la atención de este testimonio y lo más gráfico, ¿no?, que podemos sacar de sus palabras, es que estando recostado en la cama boca arriba, él nota como si hubiera una persona con los pies puestos en la almohada, como haciendo una especie de A, ¿no? Y él colocado debajo, y esa persona como si se balanceara de un lado a otro, ¿no? Y algo que llama bastante la atención es que se ha mudado de domicilio, esto fue hace unos años, y en ese domicilio también le siguen ocurriendo cosas, aunque aquí no estamos hablando de un fenómeno que esté adherido a la vivienda, porque en aquella vivienda hubiera ocurrido algo, o en aquel solar antiguamente fuera un cementerio, X, lo típico, ¿no? No, en este caso el fenómeno le persigue, y él tiene otro domicilio, una casa en la localidad de Rota, aquí en Cádiz, donde él veranea, y allí también le han ocurrido cosas. Pero dentro del mundo de lo paranormal han ocurrido tantas cosas, sí. Y a mí, de hecho, mira, tengo una experiencia que no tiene que ver nada con visitantes de dormitorio, pero eso es algo que sí yo he podido palpar. Cierto día llegamos mi pareja y yo, y mi hijo tenía meses. Llegamos del campo, echamos un día de campo con la familia, llegamos aquí a nuestro domicilio, acostamos al pequeño en nuestra habitación, en la cuna, y los dos estuvimos en el salón. Y meses atrás había fallecido mi abuelo, ¿vale? Mi abuelo materno había fallecido, ya de mayor, tenía 86 años, y resulta que, bueno, ese día, meses después de la muerte de mi abuelo, me refiero, estábamos en el salón tras llegar de echar un día de campo, y me dice mi mujer, oye, aquí huele incienso. Digo, oye, pues es verdad, ¿no? Claro, buscándole la lógica, que es lo que siempre hacemos las personas, ¿no? Buscar la lógica a todos estos fenómenos extraños, nos dirigimos hacia la cocina, que era el punto más cercano y de donde podría proceder un hipotético olor, ¿no? Una vecina que estuviera quemando algo de incienso o algo, pero al contrario, cuanto más nos alejábamos, menos olía. El foco de ese olor se encontraba en el salón, ¿no? Un conocido mío, que a través del péndulo realizó varias preguntas, me dijo que sí, que era mi abuelo el que estaba presente en mi casa, y me dio 2 o 3 consejos para que pusiera una vela, en fin, ya aquí entramos dentro de otro campo, pero para que veamos que no siempre en estado de ensoñación ocurren estas cosas, ¿no? Fue un día normal y corriente, y mi pareja y yo notamos eso, ¿no? Que en un punto exacto del salón, había un olor a incienso muy profundo, que los dos fuimos testigos, ¿no? Un olor que se fue difuminando conforme pasaban los minutos, pero que pudimos palparlo, ¿no? Juntos. Testimonios, Adrián, reales, testimonios de personas normales, de personas sencillas, que quién sabe si quizás dan explicación a algo más allá, quién sabe si quizás dan explicación a la existencia de la vida después de la vida o la vida después de la muerte. Adrián, ha sido un enorme placer tenerte en nuestro programa. Estoy muy agradecido porque participes en él. Dentro de 7 días, en una semana, nos volvemos a escuchar. Un abrazo. Perfecto, compañero. Hasta pronto. El trastorno de personalidad antisocial es un tipo de trastorno mental en el cual se tiene un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado muy distante de la realidad social que se vive. Quien padece este tipo de trastorno tiene complicaciones para percibir adecuadamente las situaciones cotidianas y complejas, y muchos más problemas para relacionarse con las personas de su entorno. Esto causa grandes e importantes limitaciones en las relaciones personales y amigables, las actividades sociales, el trabajo, la escuela, etc. En algunos casos es posible que el individuo no sea consciente de tener un trastorno de personalidad, puesto que su manera de pensar y compartir le parecen totalmente natural, y es posible que culpe a los demás de los problemas que tiene. Verónica Cano Alarcón, buenas noches, bienvenida, compañera. Muy buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí una nochecita más compartiendo conocimiento y detallitos. Vamos, si quieres, al tema de hoy, que no es otro, nada más y nada menos que el trastorno antisocial de la personalidad. Sí, bueno, sí, vamos a empezar un poquito hablando de que este trastorno
que es lo que comúnmente se conoce entre lo que es el pueblo, lo conocemos como sociopatía, es un término que utilizamos bastante. Digamos que es una especie de afectación en la que una persona en realidad no muestra lo que sería consideración alguna entre lo bueno y lo malo. Digamos que ignora los derechos, los sentimientos de los demás de una manera prácticamente sistemática. Es porque sí y así funciona y no entiende otra forma de comprender. Las personas con esta sociopatía lo que presentan es una tendencia a oponerse a los demás. Son bastante manipuladores, tratan de manipular al resto, de tratarles siempre de manera dura, indiferente. Tampoco reflejan culpa ni remordimientos por su comportamiento. Además, y para más inri, suelen quebrantar de manera habitual lo que son las normas o las leyes sociales, ¿no? Y suelen convertirse de manera habitual en lo que son delincuentes. Ellos mienten, se comportan violentamente, son impulsivos. Esto que estás diciendo tú, yo me parece que es un tema bastante más común de lo que nos pensamos, ¿no? Correcto, de ahí que yo quiera diferenciarlo tanto con la psicopatía. Si te das cuenta, en ningún momento he nombrado una inteligencia suprema. Estoy hablando de aspectos que son más comunes de lo que creemos, ¿no? Sí, que son personas normales, sin embargo, un psicópata habitualmente tiene un coeficiente intelectual bastante elevado, ¿no? Más o menos. Claro, justamente, y además, si te das cuenta, hablamos en unos términos bastante comprensibles, lo que es mentira, impulsividad, violencia, ya hasta en ocasiones está muy combinado con lo que es el consumo de alcohol o drogas, ¿no? Es algo que aparece prácticamente de por sí en estos casos. No sé si esto se nace con ello o llega un momento en que se puede empezar a desarrollar, si es algo hereditario, si es algo que puede desarrollarse por el entorno social, el entorno familiar que vive el individuo, o puede ser genético también. Claro, aquí lo que encontramos es un poquito de todo, ¿no? Las personas, esto es más común verlo en un adulto, ¿no? Pero, sin embargo, los adultos han empezado a presentar estos síntomas, o todo lo que hablábamos, como mínimo antes de los 15 años, ¿no? En plena adolescencia. Ya a partir de ese momento, unos padres ya podrían ser capaces de notar en el comportamiento del hijo una tendencia a lo que es la agresión a personas o animales. Esto llama mucho la atención. Que también tienen una tendencia, por ejemplo, a destruir la propiedad ajena, ¿no? Quebrantamiento de leyes, podría ser. También hay una tendencia al engaño, a la comisión de pequeños robos, que además van incrementándose con el tiempo. Y sobre todo la violación de las normas. Es que te he dicho que no hagas esto y lo haces. Sí, pero estamos hablando, Verónica, de un entorno familiar, ¿vale? Yo entiendo trastorno antisocial de la personalidad como algo más colectivo, como algo más dentro del entorno de la localidad donde vives, por ejemplo, ¿no? Claro, mira, para poder entender eso tendríamos que partir de una idea. La personalidad en sí misma, ¿vale?, es una combinación clara de lo que serían los pensamientos, las emociones y las conductas, ¿no? Que nos hacen únicos, diferentes entre nosotros, que ninguno es igual a nadie. Sin embargo, en algunas ocasiones, pues la personalidad se desarrolla de una forma un tanto irregular, como debería suceder. En esto, pues entra en juego una parte genética, hay ciertos genes, ciertas características biológicas que nos vuelven más vulnerables ante determinadas cosas, incluso algún problema de función cerebral, pero también tenemos evidentemente el entorno familiar, que también juega un papel muy importante aquí, porque digamos que lo más importante en lo que es el trastorno antisocial de la personalidad, que no es lo mismo que la psicopatía, lo más importante aquí es el haber recibido o estar recibiendo una educación negligente por parte de los progenitores. Has mencionado antes que evidentemente esto no es lo mismo que la psicopatía. Sin embargo, Verónica, son comportamientos también violentos. Correcto. Lo que pasa es que tendemos socialmente a equiparar los conceptos y no deberíamos, ¿no? Porque lo que es la psicopatía, su rasgo distintivo es que existen tendencias antisociales innatas a la persona, es decir, desde el nacimiento. Luego la educación negligente de los padres o el entorno o el barrio, etcétera,
juegan como un factor que está ahí, que son factores de riesgo, ¿no? Pero hay algo primario, que es la diferencia entre lo que es la psicopatía y la sociopatía, que es de lo que estamos hablando hoy. Que son individuos, los sociópatas son personas así como que de un temperamento normal, pero que no han adquirido las habilidades sociales lo suficientemente sólidas como para vivir en comunidad de manera satisfactoria. Ahí es donde te iba yo a preguntar. Entonces, una persona con un trastorno antisocial de la personalidad no comulga con sus vecinos, con sus, no sé, se va a tomar un café al bar y es disocial, ¿no? Con la gente que tiene al lado, no habla con los demás, Correcto. Se mantiene distante, una cosa parecida, ¿no? Correcto, digamos que no es tan simpático, manipulador y queda tan bien como el psicópata. Uh-huh. ¿Me entiendes? Ahí es donde está la diferencia, en ese comportamiento social que en realidad, bueno, pues viene y se deriva de esa educación fallida por parte de lo que son los padres, ¿no? De esa falta de disciplina que no le han convertido en un ser social propiamente dicho. Cuidado, que en muchos casos esto no siempre es así, ¿eh? Hay muchas personas que bueno, no han tenido una infancia fácil, no han tenido una adolescencia fácil y sin embargo pues han conseguido resistir a esas dificultades. Ahí estaríamos hablando de lo que es la resiliencia, ¿no? Uh-huh. A pesar de todo lo negativo que pueda haber ahí, la persona ha sido capaz de levantar la cabeza, de salir adelante y de combatir todos esos factores de riesgo, que no es lo común, pero existe esa posibilidad y debemos siempre tenerla en cuenta. ¿Cómo puede un padre, porque claro, has mencionado 3 o 4 factores que pueden hacer sospechar a una familia que tienen un hijo o una hija con un trastorno antisocial? ¿Qué otras? Porque claro, son características las que has mencionado muy generales. ¿Hay algunas más concretas que puedan definirse de algún modo? Sí, podríamos mencionar algunos pequeños detalles que nos deberían a todos llamar la atención. Sobre todo, ya te digo, en la edad adolescente es cuando más empiezan a aflorar esas Por eso te digo, conductas. Perdóname Verónica que te corte, por eso te digo que claro, en la edad adolescente, tú sabes, las hormonas fluyen como si fuera aquello Correcto. un volcán en erupción. Y claro, el reto, el no hacer las cosas porque tú me lo dices y el rebelarse es muy habitual. Por eso te pregunto que si hay algunos síntomas, algunos matices más concretos y definidos que nos puedan ayudar a decir que esta persona tiene o pudiera tener un trastorno antisocial. Pues mira, por ejemplo, estos adolescentes, que es algo que no ocurriría en ningún otro caso, pero se muestran bastante indiferentes ante lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? No saben diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Uh-huh. Y es algo que sabemos diferenciar todos, según la edad en la que estemos, en mayor o menor medida, pero los niños van creciendo con esa capacidad para discernir el bien del mal. Que al fin y al cabo todo depende de una norma social, pero en la sociedad en la que nos insertamos hay comportamientos que están peor o mejor vistos, ¿no? Entonces, evidentemente esa capacidad de discernir no existe en ellos. También tienen mucha tendencia a mentir y a engañar con facilidad a los padres, ¿no? Le mienten habitualmente con las horas de llegada a casa, ¿no? Con los amigos, incluso cometen pequeños robos de dinero en casa. Suelen ser bastante crueles en sus comentarios, irrespetuosos cuando hablan, hacen bromas muy pesadas, ¿vale? Bromas de esas que hacen daño a los adultos. Uh-huh. Suelen ser además bastante arrogantes. No significa que del todo puedan llegar a tener aires de superioridad, porque entonces ya estaríamos introduciendo la variable del narcisismo. Pero también es probable que exista esa característica. También suelen tener problemas con la ley desde muy jovencitos, ¿vale? Lo que ya hablábamos antes. Pequeños robos en establecimientos, por ejemplo. Pequeñas peleas. Cometen bullying en el instituto, en el colegio, es algo muy común también. Por ejemplo, también suelen ser muy impulsivos en sus actos, no planifican nada, van un poco a salto de mata con todo. No les importa en absoluto violar los derechos de los demás.
Es decir, se prefieren a sí mismos y prefieren conseguir sus objetivos y si para ello tienen que hacer daño, lo harán. De ahí que digamos también que no tienen consideración alguna. Y que tampoco, y esto es muy importante, lo resalto un poco también por cerrar esta enumeración, que no aprenden de las consecuencias negativas de los actos. Yo hago algo, me reporta una mala experiencia, pero no aprendo de ello y voy a seguir haciéndolo mal. A pesar de que sé que van a hablar, por ejemplo, con mi padre, me van a dejar en ridículo por haber cometido un robo, no voy a sentir ese ridículo y lo volveré a hacer y probablemente lo haga más grave. Para que veas que son personalidades muy llamativas. Nos llaman muchísimo. Fíjate, yo conozco un caso, según estabas hablando, de una criatura, no voy a decir nombres ni nada para no desvelar quién es. Es una niña de casi 11 años. No es mentirosa compulsiva, no es la definición correcta. Pero miente y mucho. Miente para salirse con la suya. Pero lo que más me choca, me llama la atención, es que mantiene la mentira por encima de todo. Sí. Ella no se la llega a creer la mentira, pero la defiende, la defiende como si fuera verdad. Y además, si te das cuenta, os habréis dado cuenta de que son construcciones hasta creíbles. Sí, ella lo manipula. Yo he hablado con ella porque es una alumna mía. Yo he hablado con ella muchas veces y claro, le haces la pregunta, la intentas dar vuelta, evidentemente y supuestamente tenemos mayor capacidad que ella para intentar manipular las palabras e intentar sacarle la verdad, y ella lo piensa, se mantiene pensando para decirte de lo que tú le has preguntado, de lo que le has hablado, lo que te va a contestar. Y siempre va a contestar, siempre contesta manteniendo la mentira y queriéndote hacer oír a ti lo que tú quieres oír, pero manteniendo o sea, conformando una mentira y la va forjando cada vez más creíble. ¿Vale? Son mentiras, te voy a decir, yo la he pillado en mentiras claras, o sea, que es que la he visto, que ha hecho unas cosas y luego las niega, pero las niega como si fuera verdad. ¿Esto es un síntoma de un trastorno antisocial? Sí, podría ser, pero incluso yo te diría más allá. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué nivel de inteligencia tiene esta niña según tú? Sí, es bastante lista, es bastante inteligente. Pues entonces probablemente no estemos hablando de sociopatía, sino de algunos síntomas de psicopatía. Y no estamos hablando precisamente de criminales ni nada, porque nos han hecho entender que psicópata es igual a criminal porque lo dicen los programas de investigación y lo dicen las series. No necesariamente, porque todos tenemos algún rasgo que nos hace parecer o dejar de parecer alguna cosa. Pero por eso te he hecho esa pregunta, porque más que una sociopatía estaríamos hablando de una psicopatía en sí misma, un síntoma de, ¿vale? Un síntoma de psicopatía, como puede ser la mentira patológica y la manipulación del interlocutor para alcanzar un objetivo. Que no la veo mentirosa, ¿sabes? En el sentido ese, la veo mentirosa para salirse con la suya. Claro, pero ten en cuenta una cosa, que tiene 11 años. Sí, que va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando y las mentiras, 20, cuando tenga claro, 20, las mentiras van a crecer con ella y eso es algo que debería corregirse ahora que estamos a tiempo, porque estoy segura de que la familia es una familia súper implicada y que, claro, evidentemente, pues seguramente se puede hacer algo con ella, por supuesto. Es muy difícil, Verónica, coger a unos padres y... Sí, lo sé. Te lo digo porque llevo años educando a niños y coger a unos padres y decirle, mira, tengo esta sospecha, es muy difícil porque, claro, a ver quién acepta que tu hijo pueda tener un problema. Claro, evidentemente, y además son conceptos que no se asumen con facilidad, no, porque no es algo que sea cómodo ni digerible, pero sí que es necesario continuar trabajándolo. Ya a lo mejor desde el servicio de pedagogía del centro educativo, ¿sabes? Porque, bueno, pues es un comportamiento que como mínimo con una edad tan temprana llama la atención y que puede derivar en otros comportamientos de
que puedan ser más graves o que puedan entrañar algún riesgo tanto para ella como para el resto, por supuesto. Hemos mencionado los orígenes, más o menos, los problemas, las causas por las que se puede producir este trastorno. Y ahora, bueno, la pregunta lógica que viene, ¿se puede curar esto? Pues a ver, la respuesta común y que damos todos es que el trastorno antisocial de la personalidad, la sociopatía en sí misma, dura toda la vida. Porque evidentemente la educación ha sido negligente y además pueden haber factores biológicos que apoyen la teoría que te comento hoy. Pero sí que es cierto que algunos síntomas, pues como por ejemplo la comisión de actos delictivos en sí mismos o conductas destructivas contra la propiedad ajena, esto puede disminuir con los años, pero ni más ni menos que lo que suele disminuir con otros trastornos, ¿vale? Que siempre existe una tendencia hacia el menos conforme va avanzando la edad. No está claro exactamente cuál es el motivo. No se sabe si es que es por la edad en sí misma, que nos hacemos mayores y cambiamos, o simplemente que estas personas pues se van concienciando un poquito a poco de que sus actos no son lo más adecuado. Pero si hablamos expresamente de una cura, no la tenemos, no tenemos una cura. Existe la terapia, ¿no? Claro, la terapia y ya no farmacológica, que en algunos casos se puede dar si se combina con otros trastornos, sino terapia en sí misma, acudir a terapia y a reeducarse. Sí, pero para que una persona con estas características acudir a terapia, yo creo que primero debería reconocerse a sí mismo que tiene un trastorno. Claro, y esto es muy difícil de reconocer. Correcto, como en todos los casos, igual que podría suceder en una adicción, es extremadamente complicado que una persona sea capaz de reconocer su propio problema. Es muy difícil y que una persona llegue a ese punto es el mayor triunfo, antes que la cura. Siempre, cuanto antes se ataje el problema, mejor, siempre. No solución, pero mejor camino tendrá, ¿no? Por supuesto, el pronóstico siempre será más positivo si cuando los peques son adolescentes y vemos algo que nos llama la atención, siempre consultar con un profesional, por favor, siempre. Muchísimas gracias por tu participación. Dentro de una semana, en 7 días, volvemos a estar contigo. Un fuerte abrazo. Venga, muchísimas gracias. Un abrazo y buenas noches. Hasta luego. La Guerra Civil Española fue un conflicto que desangró España durante casi 3 crueles e interminables años y que supuso la muerte de al menos 500.000 personas reconocidas. Un choque frontal de 2 bandos españoles, el favorable al legítimo gobierno de la Segunda República y el de los militares sublevados dirigidos por Francisco Franco, quien instauró una dictadura que duró hasta su muerte una vez conseguida la victoria. Estudios, memorias y ensayos han demostrado de forma generalizada una visión fatalista y simplista que supone que todos los españoles pusieron sus vidas con ardor y furia y sin dudarlo un instante al servicio de uno de los 2 bloques en lucha. Así nació y se consolidó un mito que perdura hasta la actualidad, el mito de las 2 Españas, y con él el del cainismo del pueblo español. Desterrar este dañino mito defendido por vencedores y vencidos y por historiadores de distintos signos es lo que nos trae Joaquín Riera Ginestar. A partir de un análisis histórico riguroso y no sesgado de los hechos, Joaquín pone de manifiesto que durante más de 8 décadas se ha silenciado, censurado y menoscabado a la Tercera España, a esa mayoría de españoles de diversas ideologías que en el verano de 1936 y hasta el final de la Guerra Civil decidieron no alinearse con ninguno de los 2 bandos enfrentados a muerte, pero que fueron arrastrados por la fuerza a tomar partido por uno de ellos. Joaquín Riera, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Carlos, un placer. El libro que te trae a este modesto programa, Joaquín, es un libro que has escrito hace ya tiempo.
Se llama el libro se llama La Guerra Civil y la Tercera España. Para mí es un tema muy importante, que la Guerra Civil, Joaquín, bueno, pues terminó aproximadamente con 500.000 de españoles. Es una lucha entre dos bandos, no solo ideológicos, sino también entre familias enteras, Joaquín, que se vieron inmersas dentro de esta lucha, donde primos, hermanos, padres, hijos y demás familia se mataban los unos a los otros por unas ideas que, a fin de cuentas, vamos a dejarlo claro, casi nada o nada tenía que ver con ellos. No, de hecho es que, primero que todo, las guerras son todas un infierno, crueles, pero si hay una guerra que es especialmente sanguinaria y absurda, es la guerra civil, que implica a vecinos, a familiares, como has dicho, y que, como tú bien dices también, combaten por unas ideas, o obligados a combatir por unas ideas que a ellos no les afectan directamente, porque lo que quiere cualquier ser humano es tener una vida en unas condiciones mínimamente dignas, pero no tener que matar y morir por conseguir esas condiciones, sino a través de la participación democrática, a través de los partidos políticos, a través de los sindicatos. Pero cuando se convierte en imposible el diálogo por culpa de unas minorías, que son las que dominan los resortes del poder, entonces se dan casos paradójicos, como en la Guerra Civil Española, de gente que tuvo que combatir en un bando siendo del otro, entre comillas, y al revés, ¿no? Porque fue puramente geográfico el criterio que definió a qué bando se pertenecía realmente. Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre el concepto que tienes de la Tercera España, Joaquín? Pues la Tercera España es, digamos, una parte de la población española minoritaria durante mucho tiempo, pero posteriormente, ya en el siglo XX, mayoritaria, que a lo largo de la historia de España ha intentado estar a medio camino entre aquellos que no deseaban ningún cambio, los involucionistas, los absolutistas, la Inquisición, toda la España negra que la leyenda negra, valga la redundancia, que construyeron los británicos para justificar la destrucción del Imperio Español. Por una parte, esa España de las pinturas negras de Goya, y por otra parte la España radical, que quería cambios, pero de una manera demasiado rápida. Y ¿por qué el pueblo, esa Tercera España, esa mayoría de españoles que tuvo que combatir contra su voluntad, aunque hubo voluntarios, por qué no se les escuchó? ¿Por qué se les silenció en el momento de la guerra? Porque quienes tienen las armas, quienes controlan la policía, quienes controlan las prisiones, los tribunales de justicia, son quienes imponen su voluntad al resto. Entonces el ciudadano, delante de esa tesitura, pues se vio obligado a coger las armas, pero con ninguna gana. La propaganda que se hizo y que ahora se recrea y se heroiza todo ese periodo tan dramático, realmente no fue porque hubiera mucha gente, sino porque necesitaban motivar y hacer creer que era una causa que valía la pena y que había que sacrificar la vida. Pero realmente, si los supervivientes, que ahora ya por edad evidentemente no quedan, pero hablando con gente que vivió aquellos hechos, no conocía a nadie que quisiera o que se sintiera orgulloso de lo que ocurrió. Al contrario, para ellos era inexplicable estar luchando por una causa y volver a casa y encontrarse que la causa que habían defendido mientras ellos estaban fuera de sus casas les había defraudado. Habían asaltado sus casas, habían sufrido toda clase de tropelías, y entonces al final, visto desde la distancia, es muy fácil decir aquí había buenos, aquí había malos, estos empezaron, aquellos acabaron, pero los protagonistas del conflicto, y me refiero al pueblo, no creo que nadie, una mayoría, que también era la Tercera España, estuviera de acuerdo de ninguna manera en llegar a un conflicto armado para solventar unos problemas que había, evidentemente, crónicos, pero que podía haberse buscado otra solución. Vamos a recordar, Joaquín, la Segunda República. Yo me quedo asustado, entre comillas, a veces cuando hablo con alguien de historia. En la Segunda República no era de izquierdas. Vamos. No, la Segunda República, evidentemente, esto es importante. Sí, porque es que hay mucha gente que lo ignora, no sé por qué. Sí, es cierto, porque en cambio si uno mira a Francia o mira a Estados Unidos, que son repúblicas, pues en este momento en Estados Unidos es una república y hay un señor
del Partido Republicano, que es de derechas claramente, y en Francia Macron muy de izquierdas tampoco es, y ha habido otros presidentes, pero en España parece que el patrimonio del republicanismo se lo han apropiado las izquierdas, cuando en España durante la Segunda República hubo republicanos de derechas y hubo un gobierno republicano de derechas desde 1933 hasta 1936 que sufrió, cuidado que la gente se olvida de eso, un golpe de Estado por parte de la izquierda. Parece que los golpes de Estado solo los da la derecha. Sí, por eso digo que es importante este matiz, porque hay mucha gente que está confundida y se piensa que es al revés. Pues no es así, y de hecho algunos personajes republicanos, concretamente una mujer, Clara Campoamor, que era una republicana del Partido Radical, defendió el derecho al sufragio femenino. Fue una señora de derecha, republicana, pero de derechas, y la izquierda, otra mujer de izquierdas, Margarita Nelken, votó en contra porque la izquierda consideraba que dar el voto a la mujer significaba que votasen a la derecha, porque al estar manipuladas por el clero, su voto iba a ser siempre conservado. Pero esto se ha obviado y se han apropiado, es lo mismo que la cuestión de la bandera española, que es otra polémica. Parece que uno tiene que pedir permiso para lucir una bandera o para sentir orgullo de su bandera, lo que no significa que esa bandera se esgrima contra otra bandera de otra región de España. Simplemente que tener el gusto, como en cualquier país de Europa y del mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, de sentir amor a la bandera. Parece que esa bandera simboliza un régimen que no tiene nada que ver con esa bandera. Esa bandera está en España desde la época del rey Carlos III. Exacto. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Que no tiene nada que ver, sí. No tiene nada absolutamente que ver. De hecho, la bandera republicana, en la Primera República, en 1873, la bandera era la misma que la actual. Se cambió en la Segunda República porque realmente la bandera de España recoge más que nada los colores de la corona de Aragón y también de Cataluña, que es la región que ahora está más en ebullición, y consideraron que poner el color morado integraba a Castilla, pero eso lo desconocen. Estas personas es lo que pasa, la manipulación al final pues lleva a esto la manipulación, Joaquín, y el conformismo de la gente que no quiere saber la verdad. Esto es investigar y buscar la verdad. ¿Cómo terminó esa tercera España que hemos hablado por decantarse de un lado o de otro? Pues por lo que estábamos hablando anteriormente, hubo una minoría en cada una de los dos bandos que participó hasta cierto punto con gusto, con ilusión, entre comillas, los primeros meses de la guerra, pero el grueso de los combatientes de un ejército y del otro, de uno que ya estaba formado, el golpista, y el otro que se tuvo, el republicano, que crear de cero, estaban luchando al lado de una causa y de una bandera por pura coincidencia geográfica, porque les llamaron a filas y estaban en la zona que había permanecido fiel al gobierno republicano o la que se había levantado en armas o había quedado dominada por los golpistas. Les llamaban a filas y si no iban a filas, iban a la cárcel. Si no iban a filas, iban a la cárcel. Entonces efectivamente, estaban obligados a ir. Estaban obligados a ir y muchos se escabullían pues con carnet de sindicato en funciones de oficinista, otros se automutilaban, se disparaban a sus pies, a sus manos, se cortaban miembros, buscaban mil maneras y los que no pues desertaban. Y el destino de aquellos que no iban al frente y eran recluidos en prisión era muy cruel porque en un momento dado, cuando se necesitaban más recursos para el frente, sobre todo en la parte republicana, se sacaban de las prisiones y se enviaban al frente, pero ya tenían un estigma, iban marcados, y muchas veces no eran los del bando contrario quienes acababan con su vida, sino los del propio bando, los mandos del propio bando, no estoy hablando de soldados rasos, los comisarios políticos, que no confiaban en uno que había desertado y ahora se lo enviaban al frente y no era bastante bueno para luchar contra el ejército enemigo. Evidentemente iban a la guerra por miedo a las represalias personales y familiares, porque en el caso de la República se llegó a reclutar a niños, a menores que no estaban en edad militar, que eran los 21 años, y a gente que había pasado tiempo de reserva incluso, y que por no presentarse el hijo tenía que ir el padre sin importar si era el sustento de la casa.
Y eso no se cuenta, parece que todos fueron alegres a la guerra, y a la guerra menos un sádico, un psicópata, un mercenario. Nadie, un civil, no va a la guerra por gusto. Defenderá su casa, defenderá su familia, pero defender una idea abstracta en un frente lejano de tu hogar, nadie, creo yo, en ninguna guerra ha hecho eso. Y de hecho ahí tenemos las pruebas en la Primera Guerra Mundial, cuando en Navidad los alemanes y los franceses pues participaban en un partido de fútbol o intercambiaban, como en la Guerra Española, tabaco, comida. Y eso demuestra que estaban ahí porque había unos fusiles apuntándoles, y no solo les apuntaban por delante, sino que por detrás también les estaban apuntando. Sí, pero estos fusiles que les estaban apuntando estaban comandados, es decir, tú has mencionado varias veces de unas minorías. ¿Cómo es posible que unas minorías llevasen a un país entero a una autodestrucción? Porque fue caótico aquello. Pues imagínate ahora en España los paralelismos, pues hay que hacer una distinción, ¿no? Estamos en otra época, pero observemos lo que está pasando en Cataluña, por ejemplo, que se ha llegado a mentar un ejemplo como fue la desintegración de la ex Yugoslavia, donde hubo asesinatos de soldados, de civiles, porque los mandatarios consideraban que era lo mejor para el pueblo, que prometían al pueblo. Pues vamos a vivir mejor, vamos a pagar menos impuestos, vamos a tener una sanidad mejor. Y el enemigo está chupándonos la sangre, están extrayendo nuestros recursos. Entonces, sí, pero es importante sembrar primero, porque es que, dicen, una minoría lo puede hacer por dos vías, por la coerción militar obligada y de otra manera, metiéndote poco a poco la idea en la cabeza, como si a alguien se le envenena poco a poco. No nota uno el efecto de que está muriendo, pero llega un momento en que su organismo no lo soporta más. Pues así se siembra, y en eso tiene un papel muy relevante la educación. ¿Esto es un paralelismo con lo que está pasando en Cataluña? Ya te digo, en aquel momento no había la información que tenemos ahora. La mayoría de las personas tenía una educación limitada. Fue más por temor a morir que por propia voluntad de defender unos ideales que solo aquellos que pertenecían a sindicatos y a organizaciones paramilitares realmente sentían como que valía la pena morir por ellos. Hoy en día no se es tanto que temas que te van a matar si no actúas de una manera, sino que tú ya te has creído algo y no quieres ver la verdad. Tú no quieres ver que te han estado robando tu propio gobierno autónomo durante años, y quieres ver que un ente abstracto, el Estado en general, que está compuesto por distintas regiones, estamos hablando del caso catalán, no hace más que saquear tu región, cuando realmente eso habría que comprobar los datos económicos, contrastarlos y darse cuenta cuáles son las comunidades españolas más ricas y que más recursos reciben. Pero eso no se lo puedes hacer entender, y eso es lo grave, porque en aquella época que estamos hablando, la guerra civil, eran analfabetos, campesinos. Hoy en día son gente con estudios superiores y gente que es incapaz de reflexionar y, sin renunciar a sus ideas, que todas son legítimas mientras no sean violentas, y defender tu lengua, defender tu cultura. Evidentemente hay muchos pueblos en España, pero no pueden reflexionar y darse cuenta si esto no ha sido una huida hacia adelante para tapar otros problemas, y ellos se han dejado arrastrar. Pero si en la televisión, desde que eres niño, te bombardean con una información, y en los colegios te siguen bombardeando, y no tienes un espíritu crítico, ni personalmente ni en tu familia, pues el resultado final es que por muchos estudios que tengas, y por muy civilizado que estés, entre comillas, acabas obedeciendo lo que una minoría privilegiada, una casta, que es lo que vienen siendo quienes siempre obligan al pueblo a enfrentarse. Una casta manipuladora pues te obliga a defender una idea que es una cosa abstracta, y que en la Europa de la unión de los pueblos, el nacionalismo volver a rebrotar en esta época, es que solo por eso ya tendrían que plantearse lo anacrónico y lo incivilizado. Solo hay que referirse, porque como lo tenemos cada vez que uno enchufa la televisión, los canales temáticos hablan del nazismo, las propias siglas del partido nazi, nacional socialista. El nacionalismo es un movimiento del siglo XIX, retrógrado,
y violento que fue el causante de 2 guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Y con eso ya lo he dicho todo. Y eso no significa que uno tenga que renunciar a su identidad, que tampoco digo eso, ni la identidad castellana, gallega, valenciana, catalana, asturiana, está claro, pero por favor tengamos un poco de cabeza. Se nos olvida, Joaquín, que estamos de paso en este camino que llamamos vida y en nuestra casa que llamamos tierra. Podemos decir que a pesar de los años transcurridos y la supuesta evolución que ha tenido España como país y los españoles como ciudadanos europeos, ¿podemos decir que tenemos enquistada esa rivalidad ideológica que nos llevó al desastre? Pues por desgracia, mira, se había superado por los propios combatientes, por los supervivientes, se había perdonado, después de la represión feroz que hubo al final de la Guerra Civil, sí, en un marco de que se querían hacer ajustes de cuentas, después de pasado eso y acabado ya el franquismo, hubo una con sus defectos, que ahora parece que todo fue defectos, la transición tuvo muchas virtudes y se cerraron heridas. Y estando en el poder el Partido Socialista Obrero Español en 1986, que se conmemoraba el 50 aniversario de la Guerra Civil, se hizo una declaración oficial por parte del gobierno en que se reconocía que había sido un hecho lamentable, que no debía conmemorarse y que tanto los que lucharon por un bando como por el otro merecían todo el reconocimiento, ambos bandos, y que era un episodio que había que cerrar. Y así fue hasta que a partir de 2004 pues se revisó todo eso. ¿Que es necesario recuperar los restos de aquellos que fueron injustamente asesinados extrajudicialmente? Eso nadie lo duda. Pero volver a reescribir la historia y volver a abrir heridas que los protagonistas, estamos hablando, Joaquín, estamos hablando, perdóname, de la memoria histórica. Sí, la memoria histórica es correcta, es buena y es positiva, pero la memoria histórica no es solo lo que se dice. Hay memoria histórica para todos los gustos y para todos los bandos. Por ejemplo, hubo un auténtico intento de genocidio de la Iglesia, de los miembros del clero, por parte en la zona republicana. Durante los primeros meses de la guerra hubo auténticas masacres de religiosos. Eso parece que esa memoria histórica, algunos dicen, no, eso ya se reparó durante el franquismo. Bueno, también habría que verlo. Y después, ya no me voy a meter quién más, quién hizo menos. La cuestión es recuperar los restos de los seres queridos. Pues yo en eso creo que ninguna persona puede estar en contra, pero de ahí a crear odios que se habían cerrado ya y utilizarlos partidistamente para llevarnos a donde estamos ahora. Estamos en una situación de polarización, de bloques, como en el año 1936. No es esto ninguna profecía de una guerra, no, pero es que estamos igual. Son estas heridas, ¿no? Son estas heridas que parecían cerradas, unas heridas incurables, porque a un toque se han reabierto. Pero a un toque, no sé si ha sido un toque o es que han echado mucha leña al fuego, han revuelto cosas es que había gente que no conocía nada de esto, es decir, es como hablar del Imperio Romano casi, no es tan lejano en el tiempo, pero es que gente que no conoció todo eso lo está viviendo como si hubiera participado en el conflicto bélico, como si hubiera sido el agraviado, es lo esperpéntico, pero eso tiene una finalidad política, porque hoy, en vez de hablar del problema del paro en España, en vez de hablar de problemas de los salarios, en vez de hablar de la conciliación familiar, en vez de hablar de la mejora de la red viaria, de las infraestructuras, se está hablando de una momia de un señor que murió hace 40 años. Parece que eso es lo que mueve las voluntades. Es algo irracional y es como un chivo expiatorio, como un juego o una maniobra de distracción realmente, porque ¿a quién le importa realmente esto? Cuando lo preocupante es la situación de crisis que hay en toda Europa y que por eso están surgiendo partidos extremistas hacia un lado y hacia otro, porque no se dan respuestas por parte de los políticos tradicionales a los problemas que tienen los ciudadanos. Y muchas veces para justificar la inacción o la incapacidad, pues se revuelve y se abren heridas, pero yo creo que se ha echado leña al fuego, como te digo, porque los protagonistas lo tenían olvidado. Yo creo que les avergonzaría
y no estarían de acuerdo todos aquellos y aquellas que participaron en el conflicto en que ahora se esté utilizando esto partidistamente. Otro más de los misterios que yo creo de este país, porque a España, los españoles, pues nos conforman, tú lo sabes mejor que yo quizás, nosotros somos el fruto de muchas culturas, de muchos pueblos, o sea, somos plurales, y otro de los grandes misterios que yo empiezo a tener conciencia de ello es, nos estamos volviendo radicales en contra de todos los demás, cuando somos un fruto de un montón de pueblos, somos historia viva de un montón de culturas, y ahora nos estamos radicalizando como si fuéramos una especie única en este país. Sí, nuestra península ibérica y nuestras islas, las Islas Baleares, Islas Canarias están en el entorno africano, pero la península ibérica es una encrucijada entre Europa, América y África, donde desde muchos milenios antes de Cristo hemos sido visitados por fenicios, hemos sido visitados por griegos, hemos sido visitados por cartagineses, hemos tenido el dominio romano, hemos tenido el dominio árabe, después los pueblos germánicos, es decir, es una mezcla que nadie puede atribuirse un carácter como hace nuestro. Unos años, el RH vasco, por ejemplo, nadie puede atribuirse, pertenecer o ser una raza aria, como desgraciadamente ocurría en la época de los años 30 en países como Alemania. Es algo ridículo, pero es que España tiene un problema de tribalismo desde siempre. Las tribus ibéricas fueron derrotadas por los romanos porque no se unieron. Hubo algunos casos honorables de resistencia, Numancia, también Viriato, los lusitanos, pero realmente la mayoría de las tribus iban unas contra otras y facilitaron la conquista romana. La conquista musulmana también fue muy fácil, fue un camino de rosas, no fue difícil. ¿Por qué? Por la eterna división. Cuando los árabes intentaron unificar políticamente la península ibérica, surgieron los reinos de taifas, otra vez lo mismo. Cuando posteriormente llegó Carlos I de España y V de Alemania, hubo levantamientos, las germanías en la corona de Aragón y los comuneros en la corona de Castilla. Posteriormente, en la Primera República, acabó con el cantonalismo, en el cual ciudades como Cartagena se proclamaron estados. Es un movimiento centrífugo que está en la genética española, que, como se ha comprobado, tiene mucho que ver con la genética norteafricana, tribal, que cuando España hizo la guerra de Marruecos sufrió en sus propias carnes, que son tribus que cada uno quiere ir por su lado y se preocupan más de las diferencias, que son pocas, que de las semejanzas que les unen. Y así estamos, y realmente la clase política tiene mucha culpa de esto. Ahí te iba a ir yo ahora. Quizás las instituciones gubernamentales, esas que dicen que nos representan a todos por igual, teóricamente hablando, deberían de instaurar una especie de rebelión, entre comillas, en pos de la unión entre todos los españoles, entre todos los españoles, no en contra de nadie, sino en contra de nosotros mismos, porque somos nuestro peor cáncer. ¿O es que quizás a estas instituciones políticas les interesa que sigamos en una especie de guerra social donde nuestras propias rencillas a ellos les hace mucho más poderosos? Pues claro, divide y vencerás, es la máxima en el arte de la guerra, y cuanto más dividido esté el pueblo, más fácil es de manipular, porque un bloque pequeño se maneja mejor, un junco solo se puede romper, si son varios juncos que intentas doblar es más difícil que los rompas. Pues así funciona, y de hecho esto lo consumó, esta situación, la organización del Estado español como un Estado federal, aunque no se diga en la Constitución. Somos un Estado federal asimétrico, donde en cada una de las 17 comunidades autónomas se estudia una historia de España distinta y contra el resto de España en algunos casos, donde en una comunidad autónoma un niño puede acceder a una vacuna y en otra el niño no tiene acceso a esa vacuna, donde en un territorio uno puede montar una empresa solo rellenando en un impreso y en otra tiene que rellenar 400 papeles, donde en una comunidad autónoma se pagan unos impuestos y en otra no se pagan. Esto es imposible así, y sobre todo por la vía de la historia y de la educación, unir a pueblos que son en su diversidad, tienen una riqueza muy interesante, pero
si cada uno va por su lado y no aprecia los bienes culturales que tiene el vecino, pues al final acabamos como los reinos de taifas, enfrentados entre nosotros, Sí. y por eso los reinos de taifas fueron conquistados por los reinos cristianos. Es España una mera visión global de lo que somos los españoles individualmente. Como has mencionado lo de los vecinos, predomina la envidia. Yo que lo vivo muy de cerca en la España, voy a decir profunda, entre comillas, de Castilla, sí. Pues que la envidia predomina sobre la alegría por el bien del vecino. Básicamente, sí. Es un mal ibérico. Es un mal ibérico, y yo creo que esto nos está haciendo a España muchísimo daño. El libro que te ha traído aquí, que hemos hablado del libro, pero nos hemos ido por las peteneras como solemos hacer los españoles, se llama La Guerra Civil y la Tercera España, que aunque ya tiene sus mesecitos, muy fácil de leer. Ya te he comentado antes fuera de antena que mi chico de 11 años casi se lo ha leído esta tarde en 1 hora y media y me ha dicho que le ha gustado, por lo tanto es para todos los públicos. Tiene aproximadamente 120 páginas, La Guerra Civil y la Tercera España, que se puede encontrar en cualquier librería de la editorial Almuzara, si no recuerdo mal, sí. Y que a través de las redes sociales, de todas las plataformas de Internet, pues ahí le pueden encontrar, ¿verdad, Joaquín? Sí, efectivamente. Y para mí es una alegría porque el libro evidentemente no está pensado para niños de corta edad, pero que un niño que es un ser inocente, que no está contaminado aún por la perversidad que envuelve el mundo adulto, que le guste, aunque sea la manera de estar redactado el libro, ya es un avance. Y creo que libros así, no porque lo haya escrito yo, libros así que intentan profundizar y averiguar por qué pasó aquello, y sobre todo ver que la mayoría de españoles, igual que hoy en día, si tenemos los líderes adecuados, si tenemos los valores correctos, estamos mejor uniéndonos con nuestras diferencias que cada uno yendo por su lado. Y eso es lo que ha hecho grande a las naciones. Y España tuvo un imperio, y no hay que avergonzarse ni olvidarse de ese pasado. Y fue porque colaboraron en esa empresa colonial, en esa empresa imperial, que tuvo sus luces y sus sombras. Colaboraron vizcaínos, extremeños, catalanes, murcianos, castellano-manchegos, efectivamente todos los pueblos españoles, sin distinción por cuestiones lingüísticas, por el acento, por hablar un dialecto o hablar otra lengua. Es que es un poco vergonzoso, pero así ese es el estado en el que un gran imperio como fue España quedó reducido a lo que es hoy en día, y con la amenaza de que algún día, pues, a lo mejor acabe también partido en 17 estados, tipo Andorra o algún paraíso fiscal de estos que hay, que es la única salida que realmente le queda a un estado tan minúsculo, o convertirse en un estado mafioso o convertirse en un estado mafioso en el sentido positivo, que es un paraíso fiscal, porque realmente en esta Europa que quiere acabar con las fronteras, que no quiere poner fronteras, de aquellos que tienen que huir de sus países por las guerras, por el hambre, me parece un poco ridículo, incoherente, inconsecuente separar en vez de unir. En un mundo global donde, como tú has dicho, estamos de paso y solo existe una raza, el Homo sapiens sapiens. No importa el color de la piel, no importa el acento, pero aquí aún estamos en un estadio, yo diría que prehistórico. Es una pena que un país como España, con una diversidad y riqueza envidiable en casi todos los casos, en vez de alegrarnos por nuestros vecinos, nuestros paisanos, les tengamos envidia y nos tiremos piedras los unos a los otros como si fuéramos tercermundistas. Joaquín, ha sido un enorme placer traerte a este nuestro programa. Te estoy muy agradecido por ello, te doy 1000 millones de gracias. Ha sido un enorme placer conversar contigo y ver esa capacidad que tienes para manifestar y expresar la historia de un modo muy coloquial y muy adecuado. Bueno, espero que volvamos pronto con otro tema, con otro libro, o sea, de lo que sea. Aquí tienes los brazos abiertos, Joaquín. Yo te lo agradezco mucho, Juan Carlos, por darme voz en tu programa y que se puedan difundir ideas que ayuden a una reconciliación y a que España avance como una sociedad diversa pero unida, y que nos olvidemos sin
sin abandonar lo que es importante del pasado, nos olvidemos de hechos que ya deberían estar fuera de nuestra mente, porque no creo que en Alemania o en Italia se recreen en el pasado, sino que miran hacia el futuro y por eso son locomotoras culturales y económicas del continente europeo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Juan Joaquín. Carlos. Un abrazo. Llegado el final del programa, solo me queda que daros las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. En una semana, dentro de 7 días, volveremos con el universo secreto. Hasta entonces, tengan todos los mejores de los deseos para esas almas inquietas.